Despierta con nosotros. Despierta con la X. Solo por la X102. Tu alternativa. Bienvenidos nuevamente a Waking Up with the X. Hey. Y antes de que entremos en materia, ahorita fallé en no mandarle saludo a María José. Ay, te calentaste. Bueno, Ya ella está en el colegio, pero Carolina se lo pone ahorita en la grabación. Muy que eso es bien. lo bueno, que este programa se graba y la gente tiene acceso a este contenido todo el día. Y que No estamos eso. también en Todo el día y todos los días. Spotify Que estamos en y Spotify Apple también. Podcast. Pero nada, entremos en materia, señores. Hoy yo quiero hablar sobre algo que nosotros todos podemos pecar en eso, porque es una trampa del pensamiento. Pero muchas veces las personas caen ahí sin saber en qué están. ¿Y a qué me refiero? A lo que llaman el Dunning-Kruger effect. ¿Ustedes han escuchado esa palabra? Claro que no. Sí. Eso pasa Claro. cuando La- tú... La gente que se cree inteligente. Correcto. Eso pasa cuando tú crees que tú tienes conocimiento sobre algo, pero tú ni siquiera sabes lo que tú no sabes. Es decir, tu grado de ignorancia te hace sentir que tú tienes un dominio del tema, que tú eres un experto en el tema, y tú hablas con tanta autoridad Propiedad. y con tanta firmeza, precisamente por todo lo que tú desconoces sobre eso. Y es muy fácil caer ahí. Wow. Nosotros vemos a cada rato como una persona lee un par de tweets de geopolítica y automáticamente se cree experto en geopolítica y se sienta a tener unos debates y a contradecir opiniones de personas que tienen mucho más formación, mucho más autoridad y mucho menos están abiertos a recibir críticas. O Lo sea, en vemos español eso es también una persona que habla plume burro. correctamente. Gracias. Lo vemos, por ejemplo, en el área del fitness. Tuvo una gente que vio un video en YouTube del ayuno y automáticamente se sienta a hablar con quien sea y te dice, no, que el ayuno es. Entonces, ¿de dónde viene eso? Dunning-Kruger son dos Doctores. dos doctores que hicieron esa publicación en los años 90. Y la razón por la cual ellos hicieron ese experimento fue inspirado en un señor que atraparon robando bancos. El tipo robaba bancos. Y cuando lo atraparon, el tipo, ven acá, pero yo me puse limón. Eso fue lo que él dijo. Yo me puse Y limón. Yo me puse limón, Ah, claro. la ¿Y huella. cuál fue el razonamiento detrás de eso? Él leyó que el limón se usaba como tinta transparente. Por lo tanto, él asumió que al ponerse limón en la cara, nadie lo iba a ver. Ay, santísimo. Ay, mi madre. Pues ese señor se puso limón en la cara, robó el banco, claramente lo atraparon, y Dunning y Kruger se hicieron una pregunta, vean, que ¿cómo puede una gente tan estúpida? Vamos a hacer un experimento. Y hicieron una serie de estudios y se dieron cuenta que en los resultados de ese estudio, el percentil, por debajo de un veintitanto de percentil, la persona que peor le fue en la prueba, tú hablabas con ellos y ellos sentían que habían roto la prueba. Yeah. Y las personas que mejor le fue la prueba son las personas que sí se cuestionaban mucho su propio conocimiento. Y al final lo que estamos hablando no es de un límite de inteligencia, es de un límite de conocimiento. De que tu ignorancia es tal del tema que con poca información tú te atreves a asumir que las cosas son tan sencillas. Y de hecho, si tú te fijas en la práctica, como que una cualidad que tienen los expertos en todas las áreas, esa gente que tienen décadas estudiando algo, van cambiando su forma de pensar y entienden lo complejo que son las cosas. Y tú te sientas a hablar con un abogado, tú te sientas a hablar con un médico, y casi todo lo que tú le preguntas te van a decir, depende, no es tan sencillo. No habla en absoluto. Sin embargo, las personas que tienen poco conocimiento de algo, muchas veces son los mismos que hablan con una autoridad tal, que entienden que ellos se lo saben todo, pero es precisamente por lo mismo, porque ellos no saben lo que no saben. Es interesante lo del efecto Dunning-Kruger porque no es un desconocimiento total que tiene la gente y está hablando de manera como un idiota, ¿verdad? De manera absolutista. Esto regularmente pasa en la gente que se interesa sobre un tema, sobre algo, investiga un poquito, llega a una sola parte y cuando encuentra cosas que no sabía o que cree que son muy espectaculares, se detiene en la investigación. Y entonces maneja a veces unos términos que no maneja la mayoría de la población y entonces dice, ya yo manejo esto hasta aquí. Y ahí cuando llega a ese pico de ese chin de conocimiento, ahí es que empieza a hablar el saco de disparate. Entonces, ahí es que habla disparate de verdad. Pero es interesante que viene desde una investigación y por eso es que el efecto le juega en contra en su cabeza, porque dice, ya yo leí sobre esto, yo me lo sé. Esta es la realidad. Entonces empiezan a contradecir médicos. Mira, eso no es así, fulano está hablando disparate porque yo leí en tal lado y eso es lo que es, ¿tú entiendes? Y ahora con el uso de
de todas estas herramientas de inteligencia artificial donde el proceso de búsqueda, el proceso de investigación, tú te lo vuelas básicamente y entonces tú no logras entender cómo se llegan a las conclusiones porque los ChatGPT y todas las demás herramientas te dan solamente la conclusión, no te dan el proceso. Y entonces eso hace muchas veces que la gente solamente pueda dar una parte de la información, pero no pueda comprenderla en su totalidad. O sea, saber la información es una cosa y comprenderla es otra. Y saber cómo se llega ahí. Y eso es un verdadero problema. Entonces, mientras más avanza este tipo de respuestas automáticas, tú lo que vas a ver más gente creyéndose experto en cualquier tema y hablando el saco de disparate sin entender básicamente de lo que está hablando. Lo hablan, pero no entienden de lo que están hablando. Que yo me imagino que ese efecto hoy en día tiene más frente abierto con todo lo que son las redes sociales. Claro, que la gente puede arrancar por ahí diciendo que son expertos en cualquier cosa con 2 o 3 palabritas que haya rebuscado. Claro, y como hay tanto contenido express, es muy fácil tú ver un contenido express y asumir una postura de que ya tú te la sabes todita. Pero tú tienes un conocimiento, como dijo Uriel ahora mismo, tú alcanzaste como un primer pico de conocimiento y tú crees que tú te la sabes todita, pero lo que suele pasar es que a medida que tú continúas investigando y educándote, tú te das cuenta y viene un valle de que en donde ya tú descubres todo lo que tú no sabes, lo complejo que eso es. Y por eso es que puse el ejemplo de que la gente que sabe mucho de un tema son los primeros que están conscientes de lo mucho que desconocen. Son conservadores a la hora de emitir opiniones absolutistas y demás. La gente que sabe mucho de la cosa es muy raro que emitan ese tipo de opiniones hablen absoluto. absolutistas. En el mundo de fitness, Chacho. eso es espectacular. La gente que empieza a aprender No, pero por del ejemplo, uso de suplementos, yo tengo una de la pregunta. creatina. Y yo lo veo a cada rato. Como yo llevo expertos de diferentes áreas al podcast, a veces uno sube un corte. Por ejemplo, fue el doctor Rafael Mena. Todo el mundo sabe que Mena es una eminencia pediátrica una máquina en este país. Yo subí un corte de Mena en donde le estaba hablando de el autismo y de cómo todos quisiéramos saber la causa del autismo, pero no hay ninguna evidencia de que la vacuna se relacione con el autismo. Y que de hecho, eso se generó por un estudio que subió un médico llamado Wakefield hace que sé yo cuántos años. El tipo hasta le quitaron la licencia médica porque él manipuló la información de los estudios para llegar a esa conclusión. Fíjate cómo un estudio que fue manipulado, que fue desacreditado, ha hecho que hoy en día tantas personas asuman que la vacuna causa autismo. Pero bueno, subo el corte de Mena y la cantidad de personas que pusieron comentarios ahí mandando a Mena a estudiar Rafael Mena. y diciéndole Wow. que era un imbécil. Oye, que era un imbécil. Ahí tú dices, concho, tú ves, esto es una demostración fiel de lo que es el efecto Donny. Y que la ignorancia es osada. Exacto. Mira, yo tengo una pregunta con eso, porque escuchándote con con esta teoría, esta hipótesis, ¿cómo que se llama? Dunning-Kruger effect. Dunning-Kruger Eso es, effect. No lo había escuchado. Eso es lo que llaman una trampa del pensamiento. Tú puedes ponerle Dunning-Kruger o Dunning-Kruger. Dile Dunning-Kruger. Dunning-Kruger. Pero, o sea, escuchándolo a ustedes hablando de esto, me pregunto, porque yo sé que, por ejemplo, esta gente que se da privan influencer con temas que realmente no domina en su totalidad. ¿Quién? Pon un ejemplo. No. Pero Taguéalo. sabemos mucho y la red está lleno de eso. Ahora bien, ellos saben que no dominan el tema. O sea, que no sé si exactamente es cómo aplica, porque ellos saben que desconocen muchas cosas y que la información que tienen realmente es que la están buscando en inteligencia artificial, que si un documental por ahí, lo que dice. Ahora bien, yo creo que también se da un fenómeno que es personas que son, vamos a suponer, del área de fitness, para seguir con el mismo ejemplo, que conocen, han estudiado, pero por una tendencia, yo soy de la línea, qué sé yo, el doctor Biter, por ponerte un ejemplo. O sea, yo he escuchado cosas que el doctor Atera ha dicho, que por ejemplo, ¿cómo se llama? Otros nutricionistas lo contradicen. Y entonces como que al final del día, como que también aplica eso ahí, porque o es desconocimiento, o es ahí lo que entra es una ¿cómo se llama? Una guerra teórica, científica. Para mí, ejemplo como lo del doctor Biter, no es necesariamente una persona que desconoce y que tiene un grado de conocimiento muy superficial. Ahí yo lo veo más como una persona que encontró algo que es mercadológicamente muy potable y le está sacando el jugo. Porque sabemos que en las redes sociales lo que vende es la polarización, adoptar posturas extremas. Lo tibio no vende.
Claro. Y cuando viene un doctor writer y te dice, eso es una mierda, tú automáticamente, ok, ¿qué es lo que este tigre me va a decir? Y precisamente el hecho de que algunas personas siguieron las recomendaciones de alguien como el doctor Biter y perdieron peso, esas personas sí caen en el Dunning-Kruger effect, en donde asumen que lo único que funciona es una dieta baja en carbohidratos y que se están a hablar con quien sea porque le funcionó y le dicen, y come chicharrón. Tú eres un idiota. Tú eres un idiota, verdad, pero verdad. no. Ya. Es mucho más Hay una complejo. diferencia. ¿Sabes qué Y me lo preocupa a mí, difícil- Hamid? Perdón. No, es corto. Lo difícil es hacer que una persona que se cree que conoce algo, sacarlo de ahí. Es muy difícil. Es muy difícil. Sí. Y, ojo, tú puedes ser una persona muy inteligente y tú puedes ser una persona que en otras áreas de tu vida tú tengas un vasto conocimiento y en otras cometer justamente ese error. Y por eso yo quise traer ese tema hoy, porque eso no es más que una trampa del pensamiento y nosotros pudiéramos estar pecando de eso en algunas áreas de nuestra vida, en donde en algunas nos tomamos el tiempo de educarnos y de entender lo complejo que es, pero en otras, como no nos interesa tanto, simplemente nos fuimos con el primer amague, algo que vimos atractivo, que nos pareció razonable y asumimos que esa es la verdad única. La gente Entonces es una invitación al desarrollo del pensamiento crítico. La gente tiene, exacto, buenas invitación, porque la gente tiene la tendencia de irse en la creencia de algo que a ellos les resulte atractivo a la primera, y uno no se mantiene como con la mente abierta a escuchar otras opiniones, no mantiene esa actitud, vamos a decir, de aprendizaje, y eso es demasiado importante y sucede en todas las áreas de la vida. Tú sabes un área donde suele surgir o darse esto. Por ejemplo, los jefes. Hay jefes que por mucho tiempo, esto es lo que le ha funcionado, y cuando viene, por ejemplo, un colaborador, le dice, jefe, mire, vamos a hacerlo así. Tú no sabes de eso, yo tengo 50 años en esto. Entonces, y eso frustra. Cuando tú te encuentras un líder que está reacio a ni siquiera escuchar tu idea, porque lo que le ha funcionado por tanto tiempo es esto, pero está desconociendo muchas cosas que yo te puedo aportar. O sea, que yo creo que como líder también es importante tener a mí me preocupa mucho que ya hemos estado observando que estas personas están saliendo a las redes sociales y se están convirtiendo en personas con influencia y con poder. O sea, es peligrosísimo. En algunos países, por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos, que gente así, que tiene esa forma de pensamiento, esa incapacidad de tener pensamiento crítico, están llegando al punto de, no, yo estoy en una institución donde yo voy a tomar decisiones en base a ese pensamiento que yo tengo. Caso del secretario de Salud de Estados Unidos. Claro, y que cuando eso se conjuga con el carisma, de que tú eres una persona que sabe hablar bonito, que tú eres una persona que habla con mucha seguridad, con mucha firmeza, tú puedes persuadir a muchas personas a que caigan en la misma ignorancia que tú estás difundiendo. Entonces, realmente, nada, el punto de esto es como invitar a la gente a que se cuestione más las cosas y a que evalúe en qué área de mi vida yo no he investigado lo suficiente y he asumido una postura firme. Y podemos hacer como que un test sencillo de saber si yo estoy cometiendo eso. Por ejemplo, si hay algo en lo que tú tienes esa postura así de firme, hablas con tanta certeza, hazte la siguiente pregunta. ¿Tú verdaderamente te has dedicado a estudiar el tema? Número 2, las opiniones opuestas a las tuyas, ¿tú la puedes articular? ¿Tú la conoces bien? Y 3, yo he cambiado de opinión o he modificado mi forma de pensar sobre eso en los últimos 2 años. Si la respuesta a esa pregunta es negativa, pues entonces es muy probable que tú estés cayendo en esa trampa del pensamiento. Mira, qué buenos puntos a resaltar. ¿Tú sabes dónde sí hay pensamiento crítico, Hamid, antes de que tú concluyas el tema? En el INAPA, porque el gobierno inauguró el acueducto múltiple de Navarrete, una obra esperada por más de 2 décadas, con capacidad para suplir a más de 150,000 habitantes. El proyecto, con una inversión superior a 2,000 millones de pesos, incorpora nuevas redes de distribución y mejora la presión del servicio. Y así como se invierte en agua, también la gente tiene que invertir en su futuro. Invertir no es solamente hablar de números, invertir empieza con una decisión. Con United Capital puesto de bolsa, esa decisión viene acompañada de ¿qué? De asesoría, de estrategia y de una visión a largo plazo que le van a acompañar a ellos mismos para que usted la tenga más clara. No se trata de poner su dinero a trabajar, sino de construir un futuro con intención. United Capital puesto de bolsa. Grande, Uriel y Fran. Por un momento pensé que estaba en el briefing. Tú sabes en qué tú tienes que invertir también, en tu distracción.
Tienes que invertir en ti y pasar tiempo de calidad El con gozo. tus amigos. Y es por eso que el 7 de marzo viene I Love Light 2026. Escuchen el lineup. Está Garbage, Sophie Tucker, Mon Laferte, Cultura Profética y muchísimos más. Esto se dará cita en Punta Torrencilla, Sanssouci, y como dice su anuncio, esto se va a reventar. Así que entren ahora mismo a ilovelight.com, adquieran sus taquillas y no dejen que se lo cuenten. Y ya después saben. de Isle of Light nos damos nuestra próxima escapada con Air Century. Con Air Century puedes volar desde República Dominicana hacia los destinos del Caribe que tanto te gustan. Servicio cercano, comodidad y todo incluido. Reserva hoy y prepárate para despegar. Air Century viaja, descubre y conecta. Señor, un Ey, aplauso eso para quedó eso. duro. Miren, un aplauso para eso anuncio, Señores, caramba. eso quedó duro. Una Invitamos- serie de pases. Invitamos a muchas marcas a que vengan a anunciarse con nosotros, ya que nosotros lo hacemos súper bien. Mándenle. Es como ¿qué tiene que ver el INAPA con el centro? Comenzamos en Y tú le haces la Navarrete. cadena y ta, 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 Un ta. Y terminamos en saludo, Aruba. un saludo al briefing, señores, que son los pioneros. 100%. Eso es correcto. Eso se consigue con pensamiento crítico. Eso es 100%, así. claro. Volviendo al pensamiento crítico. No, y amigo. por último, para que continúen profundizando su nivel de conocimiento sobre distintos temas, no dejen de escuchar Tertulia Dura todos los lunes en la Eso es diferentes así. plataformas. Exactamente. Y también si quieren llevar su cuerpo a un próximo nivel y cambiar su estilo de vida, no dejen de ver el contenido y de considerar Body Ignition como una solución para ustedes, ya que no fuimos en esa línea, ¿verdad? Grandes Exacto. que tiene, Body Ignition tiene grandes ejemplos en este panel, ¿eh? Sí, sí. No, voy a Recordarse. no voy a decir que soy yo, pero sí. Recordar antes de despedir que el tema de Hamid hoy, el problema no es saber, es no saber que no sabes. Y aquí yo creo que la gente salió, ¿verdad? Con bastante Sí, conocimiento. muy edificado salimos Sean todos. humildes. Mucho. Sean muy. humildes Sean con lo que uno humildes. sabe, Lo que sí claro. sabemos es que llegamos al final de este programa. Gracias por la Carmen, sintonía. Despierta con nosotros, despierta con la X, solo por la X102, tu alternativa.